¿Tú crees que existe un Dios? ¡Ah! ¿Y tú crees que te voy a responder en un minuto? ¿Crees en Dios? Sí. No, ¿No? no. Yo así sinceramente no. Yo sí. Creo en algo superior. Yo creo que sí existe Dios. Mi mamá sí, ¿Sí? mi papá no sé. Sí. Debe haber algo que lo que podamos creer. No. No. ¿O no responder? Puedes no responder. ¿Y usted me puede responder? No, que no creo en Dios. Que no cree en Dios. Soy atea. La verdad es que sí creo. En general sí tengo creencia o fe en Dios. Particularmente para mí no. Pero materialmente no creo, ni tampoco creo en la iglesia, ni en los curas, pero sí en un Dios. Sí. Dudo. Sí, ¿Sí? sí. ¿Ustedes creen en Dios? No, pero sí en un ser omnipotente. ¿Sí? Sí, sí. Es que he pasado por cosas difíciles y como que le he pedido a él las cosas, entonces, y me las ha cumplido, así que Entonces sí creen. sí creo en Dios. No sé, creo como más en las cosas certeras y la ciencia. Puedo creer en la evolución y en el destino, en esas cosas. ¿Por qué no? Por más temas de la ciencia y lo que uno aprende, o sea, el tema de biología y cosas así. Siento que para mí la existencia de Dios, o sea, valga la redundancia, ha sido como que creada como mecanismos de control social y adaptada a las distintas culturas. Creo que siempre para todo hay una explicación científica. Las religiones más dividen de lo que unen. Las personas son las que unen, no las religiones. ¿Y cómo definirías esto de ser superior? Energías superiores. Para mí igual, Dios es como algo en donde uno se puede apoyar cuando está mal. Pero rezo de vez en cuando y siento que me protege día a día y por eso, gracias al cielo, nada me ha pasado nada. Igual Dios te enseña, te da por el buen camino, te apoya. Yo opino que nosotros estamos acá como aprendiendo y que vamos a seguir viniendo aquí a la tierra como hasta que aprendamos lo que tengamos que aprender para poder estar en esa esfera superior, como llamarlo de alguna manera. Dios le bendiga, mis hermanos. Reciban un cordial saludo en el nombre del Señor Jesús. También reciba un cordial saludo las personas que me están escuchando en este día. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta, allí está un joven, está haciendo unas entrevistas acerca de que si creen las personas en Dios. Entonces le preguntó a niños, jóvenes, adultos, a mayores, y algunos de ellos pues tomaron sorpresa de que algunos dijeron que eran ateos, otros dijeron que sí creían en Dios. Pero la pregunta también en esta mañana, la que yo voy a decirles a ustedes, ¿creen en Dios? Pues yo sé completamente ustedes, hermanos, que sí, pero de pronto hay otras personas que no están creyendo en Dios. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar esta palabra y este evangelio para las personas que todavía no creen en Dios. Amén. Dios les bendiga entonces a cada uno de ustedes y le dé Dios su gracia, nuestro Señor Jesucristo le dé su gracia a cada uno de ustedes para que pueda llevarle esta palabra a cada uno de ellos. Entonces, ¿crees en Dios? Entonces vimos este análisis de todas estas entrevistas y da mucho que pensar. Hay mucha gente, por ejemplo, mire, esa entrevista fue realizada en Chile y hay muchas personas que, creen que Dios existe y otros simplemente que la ciencia de que no sabe de dónde se creó las cosas, otros dicen de que hay un poder extraño. Entonces, pero bueno, vamos a explicar eso en este día. Entonces, ¿crees en Dios? Vamos a definir primero lo que encontramos en ese versículo. ¿Qué es un ateo? Un ateo es una persona que no cree en la existencia de Dios. Es una persona que niega a Dios. Y un cristiano es la que comparte la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías. En griego, que es traducido el Cristo. Profetizaba en el Antiguo Testamento que sufrió, fue crucificado, murió y resucitó entre los muertos para el perdón de los pecados de toda la humanidad y poder salvarla a ellos. Entonces,
Si nosotros hablamos desde la Biblia desde el principio muestra de que Dios es un Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos un Dios que es creador, que hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, nos creó a cada uno de nosotros, hizo las plantas, hizo las aves, hizo los peces, hizo las aguas, hizo absolutamente todo. Entonces la Biblia presenta a Dios como un Dios creador. La Biblia no presume de que, como quien dice, no duda de que Dios existe, ya presume de que la existencia de Dios es una verdad. Entonces en Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Absolutamente nadie va a tener excusa para decir de que a mí no me anunciaron el evangelio del reino de Dios. A mí nunca me hablaron de Dios. O simplemente no vas a tener la excusa de que simplemente porque no crees en Dios, no pienses de que no va a suceder nada después de que tú partas de este mundo. Entonces solamente puede haber tres explicaciones por la existencia del universo. La primera es siempre ha existido, es decir, un universo eterno. Tú puedes creer de que el universo siempre ha existido. También llegó a existir por su propio poder, es decir, que el universo mismo se creó y fue haciendo todas las cosas, el mismo universo. Y la otra es de Dios lo creó. Entonces yo te estoy explicando según la Biblia de que Dios creó todas las cosas, como lo dije en el principio, que creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que está alrededor. Y su eterno poder se ve reflejado por medio de estas cosas que nosotros vemos. Es increíble la complejidad de aún las más sencillas formas de la vida demuestran que la vida no empezó por accidente o por ciega casualidad. Dios empezó a crear todas las cosas. Entonces mire que Dios hasta empezó creando primero todas las cosas y después creó al hombre. Algunas personas pueden creer que nosotros venimos como quien dice, de la descendencia del mono. Pero yo creo que la naturaleza del hombre revela que él es más que un animal inteligente. Nosotros somos seres racionales, nosotros pensamos y estas cosas solamente nos las ha dado este Dios que es inteligente, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios que lo sabe todo y un Dios que a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades para reflexionar y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre fue creado a la imagen de un ser racional, espiritual y moral. Cada niño humano desarrolla una conciencia y cada sociedad humana tiene un sentido de moralidad. Voy a leer en Romanos capítulo 12, versículo 15 y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual para que nosotros lo podamos comprender un poco más y de que entendamos por qué nosotros somos seres racionales. Dice: Dios acepta a los que obedecen la ley de Moisés, pero rechazas a quienes solamente la escuchan y no la obedecen. Los que conocen la ley serán juzgados de acuerdo a esa misma ley. Los que no la conocen pecan serán castigados aunque no conocen esa ley. Porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es decir, de que la Biblia aquí está relatando de que las personas que viven bajo la ley, que estos son los judíos, pero también habían otras personas gentiles que no estaban bajo la ley, pero ellos sabían qué era lo bueno y qué era lo malo. Entonces ellos van a ser juzgados según la ley. Dice allá dice la Biblia de que lo que le acabo de comentar a cada uno de ustedes es que van a ser juzgados, tengas conocimiento o no tengas conocimiento. Yo les hago una pregunta a ustedes. Suponiendo que ustedes vayan por una vía, por una carretera, y no sepan
no sepan si es contravía y resulta que usted va pasando por esa carretera y justo más adelante usted no ve y hay un retén y lo detiene la policía. La policía usted lo va a detener o el tránsito lo va a detener a ustedes y le va a decir, ahoríllese acá un momento. Entonces comienza a cuestionarlo de por qué hizo esas cosas. Entonces le enseña de que esa era una ruta prohibida en la cual usted no debería pasar por allí. Entonces ellos vienen, le ponen la sanción. ¿Por qué? Hasta le pueden inmovilizar el vehículo. ¿Pero por qué? El hecho de que tú no sepas cuál es el camino por el que debías coger, ellos vienen y ellos sí conocen la ley y entonces ellos te juzgan con base a eso. Entonces todos nosotros los seres humanos, creamos o no creamos en Dios, Dios a cada uno de nosotros nos va a juzgar. Nos va a juzgar cuando nosotros partamos de este mundo. Nosotros vamos a estar allí en reposo, pero el día que venga Cristo, cuando nosotros nos presentemos ante el Tribunal Supremo, nosotros tenemos que rendirle cuenta a Dios de cada una de nuestras obras y ver si vamos a pasar cada una de esas pruebas. Entonces, el testimonio de las Escrituras y la confirmación de las experiencias personales nos asegura de que Dios a la verdad existe, de que Dios vive y se comunica con la humanidad. Yo creo que todos nosotros tenemos necesidades. Yo creo que todos nosotros tenemos algunos problemas o dificultades y nosotros hemos clamado al Señor, nosotros hemos clamado a Dios para que nos ayude, para que nos respalde y Él ha respondido. Entonces todas estas experiencias de la vida, Dios se comunica a través de nosotros resolviendo cada una de nuestras necesidades para que nosotros creamos. Los milagros existen y bueno, y nosotros andamos es por fe. Nosotros creemos en Dios es por fe. Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos y Él obra en nuestra vida. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. Y a Él no lo vemos, pero lo podemos sentir. Vamos a pensar en esta pregunta. ¿Cómo podrá la muerte, cómo podrá la mente aún concebir de un Dios infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente y perfecto si Dios no le impartiría aquel concepto al hombre? Es decir, esta pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a creer en Dios si Él no se ha tratado de comunicar con nosotros? Para eso Él dejó este manual de vida que es la Biblia. Y ha venido de descendencia, ha venido de generación en generación, ha venido desde antes de Cristo, antes de que Cristo viniera a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados y de toda la humanidad. Para salvarlo, para nosotros alcanzar lo que es la salvación y la vida eterna. Bueno, como les estuve comentando, nosotros aceptamos la verdad conforme a la fe. Entonces, dice la Escritura también de que como Dios interactúa con cada uno de nosotros, Él nos deja un manual. En 2 Timoteo 3:16 dice de que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16, 17. Reflexionamos entonces. Dios existe. Dios, algún día nosotros le tenemos que rendir cuenta a este Señor y Salvador. Entonces ahora nosotros, como cristianos, tenemos el deber de anunciar esta palabra, este evangelio, para los que no creen. De pronto creen en la asistencia, pero eso no le va a asegurar lo que es la salvación, porque la salvación viene primero es por la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Después que ellos escuchan esta palabra, creen en esa palabra, ellos toman una decisión de obedecer a Dios y caminar con base a sus preceptos, a las escrituras, a los mandamientos que Jesús dejó. Hay otras personas que simplemente no creen en Dios. Tú le puedes explicar con la Biblia, pero nosotros debemos ser insistentes en esa parte y que Dios
ponga y derrame su gracia para que estas personas puedan creer en este Dios. Dice la Biblia de que nosotros debemos predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Nosotros entonces debemos insistir. Y yo creo en un Dios misericordioso, en un Dios de amor, en el cual se compadece ante toda necesidad. Un Dios que se compadece ante toda necesidad de los hombres. Entonces, Dios envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.